Bienvenidos, mis queridos stakeholders, al episodio número 6 del podcast Project Management Café by Jesús Rodríguez. Con este episodio comienzo una serie sobre Microsoft Project. Esto va a ser como un taller hands-on en Microsoft Project, donde les estaré mostrando lo que yo hago para preparar mis itinerarios de proyecto. Esta serie está basada en un taller que he ofrecido anteriormente de forma presencial y lo estoy adaptando a este formato. En este primer episodio estaré mostrándoles un modelo de itinerario con el cual ustedes pueden comenzar a preparar sus propios itinerarios. También les estaré mostrando cómo realizar las configuraciones iniciales que debes hacer en todo proyecto para sacar el mayor provecho de las funcionalidades de Microsoft Project y que no lo estemos usando como si fuese un Excel, que se parece, pero no lo es, ¿ok? En la descripción abajo les he puesto el enlace para que puedan descargar el modelo de itinerario en Microsoft Project que estaré usando en este episodio. Y de paso, lo puedan utilizar para practicar lo que aquí voy a estar haciendo en este video, si así ustedes gustan hacerlo. Y si te gusta este video, dale like, compártelo con tus amigos y colegas. Pero eso sí te gusta. Si no te gusta, no tienes que hacerlo. Y lo otro que te quiero pedir es que que te suscribas al canal y le des clic a la campana para que cuando se publiquen los siguientes videos recibas una notificación. Bien, y ahora agarra tu café y acompáñame a ver el episodio. Quiero compartir con ustedes mi experiencia en la preparación de cronogramas utilizando Microsoft Project. Y lo primero que les quiero decir es que antes de entrar a Microsoft Project a preparar un cronograma o un itinerario, hay algunas cosas que tienen que ocurrir antes en la planificación de los proyectos para poder realizar efectivamente un itinerario. Y mínimo tiene que ocurrir lo siguiente: tener por lo menos primero un project charter o un acta de constitución del proyecto donde se define, se explica la necesidad que este proyecto va a satisfacer y también se formaliza el comienzo del proyecto. Lo otro que tiene que existir es el Project Scope Statement o la declaración de alcance del proyecto, que ese documento, entre otros componentes, tiene cuáles son los entregables, los deliverables que este proyecto va a generar para tener el producto final. Y también puede tener los hitos o los milestones del proyecto. ¿Eh? Y lo que es los deliverables o los entregables son el insumo principal para preparar el WBS o la estructura de desglose de trabajo del proyecto, que pasa a ser lo que es el itinerario. Así que necesitamos eso antes de entrar a Microsoft Project o a otra herramienta de hacer itinerario para poder hacerlo efectivamente. Lo otro que debemos tener es una buena plantilla, un buen punto de partida, un modelo con el que podamos empezar a hacerlo, ¿no? No empezar desde una plantilla vacía. Puedes hacerlo, pero no es lo más recomendable. Así que les recomiendo que tengan una buena plantilla para el tipo de proyecto que ustedes vayan a trabajar. Hoy estoy comenzando una serie de episodios dirigidos a enseñarles las técnicas que yo uso y las funcionalidades de Microsoft Project que más yo uso para crear mis itinerarios. ¿Bien? Y quiero empezar con explicarles esta estructura, este modelo con el cual voy a estar trabajando los próximos episodios, las funcionalidades de Microsoft Project. Esta plantilla la diseñé utilizando los 5 grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Así que voy a mostrarles lo que tiene cada una de estas secciones para que, ¿verdad?, puedan ustedes entonces relacionarse con las mismas. En iniciación mínimo tenemos la creación del Project Charter, la identificación de los stakeholders
y llevamos a cabo esa reunión inicial, el kickoff meeting. Fíjense que también aquí estoy incluyendo una tarea que la llamo Project Start, porque todos los proyectos mínimos tienen 2 milestones, cuando comienza y cuando termina, ¿ok? Pero además de esos 2 milestones, que es cuando comienza y cuando terminan, también cada delibro o cada entregable, al entregarse, constituye también un milestone. Y esta tarea la tengo aquí porque me sirve, ¿ok? Si para hacer simulaciones pongo una fecha de comienzo y como he puesto las dependencias de las tareas que le siguen, a partir de esa tarea, pues al yo cambiar esa fecha, se me rueda el itinerario y puedo proyectar una fecha. Así que bien importante y vamos a estar viendo cómo definimos las dependencias más adelante y poder lograr ese efecto de que podamos hacer proyecciones o simulaciones para proyectar cuándo vamos a terminar el proyecto. La sección de planificación, pues tiene aquí la tarea de crear el scope statement, la tarea del itinerario, el presupuesto, y aquí estoy incluyendo la tarea de definir la visión del proyecto y del producto. Y este modelo que les estoy enseñando aquí está siguiendo una metodología ágil por iteraciones. Así que esta primera iteración, que la estoy llamando iteración cero, lo que define es la planificación general del proyecto. ¿Ok? Cuántas iteraciones vamos a tener, qué es todo las funcionalidades que vamos a entregar, que poco a poco las vamos a ir entregando en las iteraciones que vamos a estar realizando. Entonces, la sección de ejecución, aquí es donde colocamos lo que es el ciclo de vida del proyecto. Así que dependiendo del tipo de proyecto, ustedes pueden ajustar en esta parte para poner el ciclo de vida de su proyecto. Si es un ciclo de vida predictivo, pues aquí vamos a poner un ciclo de vida, todas las fases del ciclo de vida predictivo. En este modelo que les estoy mostrando, estamos siguiendo una metodología por iteraciones, ¿ok? Y estoy tomando de ejemplo el proyecto que yo hice para preparar este podcast, ¿bien? Donde lo primero que definí fue cuál va a ser ese MVP, ese Minimum Viable Product. Así que eso es lo primero que debemos definir y hacer el trabajo que tengamos que hacer para entregar ese producto mínimo necesario, que en mi caso era o fue tener el canal ya disponible y subir el primer video. En el caso mío, lo que subí fue un video de 1 minuto mostrando pues la música, que es el opening de cada uno de mis episodios. Y con eso ya tenía lo mínimo necesario, ya entregué mi MVP, el Minimum Viable Product. Y luego, como ven, vamos a continuar las diferentes iteraciones para ir entregando eh, eh, cada funcionalidad o cada feature del proyecto. Así que luego vamos a seguir entrando en detalle en cada uno de ellos en los siguientes episodios. Y por último, pues tenemos la sección de monitoreo y control, donde aquí se ponen las tareas relacionadas con los informes semanales, las reuniones de progreso, etcétera. Y las tareas de cierre del proyecto. Así que mínimo, antes de empezar a preparar un itinerario, necesitamos esto que ya les mencioné. Independientemente de cómo elijamos empezar a preparar un itinerario, tenemos que hacer unas configuraciones iniciales que son bien importantes. Y vamos a entrar a Microsoft Project. Vamos a empezar un proyecto from scratch. Le dimos new, ¿verdad? Para hacer esto, damos file y new. Eso si quisiéramos comenzar un proyecto desde cero. Y hay diferentes opciones aquí.
Vamos a verlas rapidito. Empezar con un proyecto en blanco, hacer un proyecto en iteraciones o sprint. ¿Okay? Esta funcionalidad, pues, no la he explorado mucho. Pues, si queremos hacer un Kanban board, pues, hay otras herramientas que yo creo que son muy buenas también. También podemos elegir para un proyecto waterfall, empezar por un proyecto ya existente. Podemos comenzar desde una lista en Excel o una lista en SharePoint. Y también en el Internet hay abundantes plantillas que ustedes pueden elegir. Si alguna de esas plantillas está asociada al tipo de proyecto que ustedes van a realizar, pueden elegirla. Pero como les dije, independientemente de cómo elijan comenzar su proyecto, hay una serie de configuraciones básicas que hay que realizar. La primera de ellas, nos vamos a File, en Info y Project Information. Aquí vamos a poner la información básica del proyecto. En Advanced Property, mínimo, ¿verdad? Vamos a poner el nombre del proyecto, en este caso, el título, le llamamos PM Café Podcast Project. Vamos a poner el nombre del autor, Jesús Rodríguez. Y vamos a poner la compañía. Vamos a ponerle PM Café. Por lo menos esos tres elementos son importantes porque luego esa información puede ser utilizada en los headers o en reportes. ¿Bien? Así que primero vamos a personalizar, de esa manera empezamos personalizando nuestro itinerario. Lo otro que debemos hacer es seleccionar la fecha de comienzo del proyecto, entre otros elementos, y también el calendario que se va a usar del proyecto. Para eso nos vamos a Project Information. ¿Bien? Aquí en Project Information tenemos la fecha de comienzo del proyecto. Así que es importante seleccionar la fecha de comienzo. Si no selecciono la fecha de comienzo, se queda la fecha del día en que empezamos a hacer el itinerario. La fecha de comienzo lo que significa que cuando insertamos una tarea, la fecha que le va a poner como de comienzo a esa tarea es esa fecha. ¿Okay? Esa es la opción más común que tenemos. Tenemos por aquí que tenemos dos opciones para elegir entre desde qué punto vamos a hacer el itinerario. Hay dos, desde la fecha de comienzo o desde la fecha de terminación. Siempre elijan, ese es el default, la fecha de comienzo. ¿Qué significa elegir la fecha de comienzo? Es que Microsoft Project va a asignarle la fecha de comienzo del proyecto cuando añadimos una tarea y va a ir calculando las fechas de terminación. ¿Okay? Para así tener la fecha de terminación del proyecto. Si elegimos desde la fecha de finish, pues Microsoft Project, cuando insertamos tareas, va a asignar las fechas de terminación y va a ir calculando las fechas de comienzo. Un poco fuera de la lógica, ¿verdad? De la cual estamos acostumbrados. Así que siempre van a utilizar From Project Start. El otro punto importante que vamos a seleccionar aquí es el calendario que vamos a utilizar. Por defecto, Microsoft Project trae tres calendarios. Trae el estándar, que es un calendario que tiene el horario laborable de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. ¿Okay? Ese es el que casi siempre yo uso, porque donde trabajo y los proyectos que trabajo se trabajan en horas estándares de trabajo. También está el turno de noche, night shift, y de 24 horas. Así que dependiendo de cuál sea la naturaleza de su organización y el horario en que se trabajan los proyectos, va a ser el calendario. Más adelante vamos a ver que puedes crear
tus propios calendarios o ajustar estos que están aquí. Vamos a seleccionar estándar, que es el default. Fíjense que aquí tenemos el status date. Esta fecha la vamos a actualizar cada vez que actualizamos el itinerario. Si la frecuencia con que actualizamos el itinerario es semanal, pues cada semana vamos a actualizar esta fecha. Vamos a poner la misma fecha de hoy. Vamos a ponerle 16, la fecha en que estamos haciendo esta grabación. Así que le damos OK. Ya tenemos la fecha de comienzo, tenemos el calendario definido. Muy importante. Dos cosas que tenemos que hacer bien importantes antes de continuar realizando un itinerario. Una es, fíjense esta columna que dice Task Mode. Microsoft Project tiene dos modos de tarea. Auto Schedule y Manual Schedule. Las tareas Auto Schedule es el tipo de tarea que tradicionalmente ha tenido Microsoft Project, que automáticamente se va a calcular la fecha de comienzo y fecha de terminación de las tareas. Y al añadir una tarea auto schedule, el itinerario completo se va a impactar, ¿no? Sí, con las dependencias, etcétera. Y la otra es Manual Schedule. Manual Schedule significa que nos falta información, no sabemos la fecha sobre esa tarea, pero la queremos tener presente en el itinerario para cuando ya sepamos la fecha en que se va a hacer o más información, pues la convertimos en Auto Schedule. Mi recomendación es que cambien esa configuración a que sea Auto Schedule. El default es Manual Schedule. Así que asegúrense de que esté configurado como Auto Schedule. Eso lo hacen bajando a la barra abajo, le dan clic y seleccionan Auto Schedule. Lo otro muy importante que tienen que hacer es que se muestre el Project Summary Task. Aquí ya lo tengo mostrado, lo voy a esconder, porque el default es que no está marcado. Así que tienen que marcar, perdón, el Project Summary Task. Aquí. Así que, importante, configuren el que muestre el Project Summary Task y que el Task Mode sea Auto Schedule. Cada vez que se añada una tarea, que sea Auto Schedule. Otra configuración importante que queremos hacer de un principio es añadir columnas. Ajustar este layout que viene por default, porque tal vez queremos añadir otras columnas, eliminar algunas que están ahí. Yo siempre añado mínimo a principio, añado dos columnas. Una es el WBS, la columna de WBS, y la otra es el % de progreso. Porque sé que la voy a estar utilizando muy pronto. Para añadir una columna, hay diferentes formas de hacerlo, pero yo me coloco, le doy clic en el header de la columna que va después de la que quiero añadir. O sea, voy a añadir una columna a la izquierda de esta que estoy marcando. Le doy el right click, el clic de la derecha, buscamos Insert Column. En este caso quiero buscar WBS, empezamos a escribir el nombre de la columna, WBS, y aquí está. Si le damos doble clic aquí, nos ajusta el tamaño de la columna. La columna de WBS me permite ver la estructura del itinerario más claramente. Y la otra que quiero mostrarles, que quiero tener visible, es el % de progreso, igualmente. Doy clic en la columna donde quiero insertarla, doy el clic de la derecha, inserto la columna y busco %. % complete. Muy bien.
Y así podemos añadir las columnas que querramos. Más adelante vamos a añadir las columnas de baseline start, baseline finish, etcétera. Así que, pero por lo menos para mostrarles cómo se añaden columnas, de esa manera es que se añaden las columnas. La otra configuración que queremos hacer, bien importante, es ajustar el calendario del proyecto. ¿Por qué ajustamos el calendario del proyecto? Lo ajustamos por varias razones, pero principalmente para considerar excepciones al calendario estándar. Es decir, días de fiestas que no se trabaja en los proyectos, días en que el horario es distinto, periodos en que no se va a trabajar. ¿Okay? Así que esas excepciones al calendario estándar las tenemos que representar. ¿Para qué? Para que Microsoft Project no coloque tareas a realizarse en esos días que no se trabaja. Así que, ¿cómo hacemos ese ajuste a los calendarios? Le damos clic al menú de Project y dentro de el menú de Project, dentro del grupo de Properties, le damos a Change Working Time. ¿Ven? Si se fijan, a principios seleccionamos el calendario estándar como el calendario del proyecto y así mismo lo marca, ¿verdad? Que el estándar es el calendario del proyecto y ese es el que queremos actualizar. Y aquí, pues vamos a definir todos los días de fiesta, por lo menos, ¿okay? Y los días que se trabaja a mediodía, los días en que hay un horario diferente. Vamos a añadir un día de fiesta, por ejemplo, el Labor Day. Damos el nombre, damos clic a Start, buscamos aquí cuál es la fecha de ese día de fiesta, que es el lunes 6. Así que ya de esa manera declaramos ese día como un día no laborable. Si se fijan, lo marca diferente, ¿ven? Y dice que no es laborable. Así que ese día Microsoft Project no va a poner tareas a realizarse en ese día. Y así seguimos añadiendo todos los días de fiesta o días en que el horario es diferente. Vamos a añadir otro donde el horario es diferente. Vamos a utilizar adicionalmente el día de Nochebuena, día de Navidad, se trabaja a mediodía. Vamos a ponerle mediodía. Únicamente el 24 de diciembre. Vamos a buscar el 24 de diciembre. Ese día vamos a trabajar solamente en la mañana. Ok. Si lo dejamos así, pues va a ser el día completo, va a ser no laborable. Pero vamos a, como dije, vamos a poner solamente a que sea trabajo en la mañana. Entonces nos fuimos a Detail. Estando en el día que pusimos como excepción, vamos a Details. Y en esta ventana elegimos Working Time. Y aquí podemos definir el horario que realmente se va a trabajar. Así que habíamos dicho que vamos a traer en la mañana, así que damos clic, vamos a eliminar de 1 a 5, damos clic encima del numerito, le damos la tecla de Delete y ya tenemos la excepción que solamente vamos a trabajar mediodía. ¿Bien? Esto es lo que típicamente hacemos. ¿Bien? Así que hay otras opciones más adicionales en esta funcionalidad, pero típicamente lo que hacemos es eso. ¿Bien? Okay. Hay otra funcionalidad que es Workweeks. Esta se utiliza para cuando tenemos un periodo donde el comportamiento de la semana es distinto al del estándar, pues lo podemos definir aquí. Vamos a decir, por ejemplo, que en el verano o en las navidades, en diciembre, en el mes de diciembre, vamos a trabajar, no se va a trabajar los viernes.
¿Okay? Pero vamos a poner aquí Navidades. Navidades. Que va desde diciembre 1 hasta diciembre 31. En ese periodo vamos a definir, todavía no hemos hecho nada, ¿verdad? Solamente definimos el periodo que va a ser distinto y nos vamos a detail. Aquí entonces definimos cómo va a ser el comportamiento de las semanas en ese periodo. Habíamos dicho que los viernes no vamos a trabajar. ¿Cómo lo marcamos? Marcamos viernes y decimos que los viernes set days to non-working time. Los viernes no van a ser laborables. ¿Okay? Aquí hay un conflicto, ¿verdad? Porque habíamos marcado que el 24 iba a ser mediodía. Así que prevaleció aquella excepción. Así que si le ocurre eso, tienen que entonces ir y quitar aquella excepción para que entonces prevalezca esta del work weeks. ¿Bien? Digamos que, por ejemplo, mira, no vamos a trabajar los viernes y tampoco vamos a trabajar los lunes. Pues estaba marcado el viernes. Con la tecla de control, damos clic en otro día y vamos a decir set no working times. Así que con la tecla de control apretada podemos hacer clic en otros días para poder definir el horario en esos días también. ¿Okay? Así que ya definimos que en diciembre ni los lunes ni los viernes vamos a trabajar. Hasta aquí hemos definido la configuración básica de un itinerario. ¿Okay?